Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en la Clínica Dental Álvarez con la doctora Karina Martínez, especialista en periodoncia, quien el día de hoy nos guiará a través de algunas breves preguntas sobre esta rama de la odontología. Hola, doctora, ¿qué tal? Hola. Doctora, ¿cuáles son las razones más comunes por las cuales un doctor general refiere a un paciente con un periodoncista? Hay muchas razones, de las principales tenemos como el sangrado gingival, tenemos pérdida ósea que se refleja como movilidad de los dientes, tenemos también razones estéticas, el paciente de repente no le gusta sonreír y que se vea toda su encía, entonces nosotros nos encargamos de corregir todo eso. También hay otros aspectos que es para controlar lo que es enfermedades periodontales como la gingivitis, periodontitis, entre muchas otras cosas. Doctora, haciendo un poquito de énfasis en el problema periodontal o periodontitis, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento más indicado para tratar esta enfermedad? Incluso, ¿existe la posibilidad de revertirla o bien prevenirla en casa? Lo mejor es prevenirla, por eso ayudamos o incitamos a los pacientes a que nos visiten cada 6 meses. Con esto podemos observar que toda su boca esté sana y los ayudamos a mantenerlo. Si el paciente por muchas razones no pudo mantener su boca sana, les enseñamos el tipo de enfermedad que tienen, ya sea gingivitis o periodontitis, y les ayudamos a cómo mantenerse y cómo corregirlo. Todo este proceso va con técnica de cepillado, uso de hilo dental, ya depende si tienen implantes o si tienen puentes, pues un cuidado más adecuado a cada aspecto de estos. Para cada perfil de paciente, Exactamente. ¿no? Doctora, una vez tratado el paciente y dado de alta, por así decirlo, ¿el paciente vuelve directamente, se refiere nuevamente con su doctor general o sigue siendo tratado por usted para evaluaciones periódicas o ya no es necesario? Lo ideal es que sigan acudiendo con nosotros. Nosotros durante la primera visita lo primero que hacemos es hacer un periodontograma completo, hacemos serie de radiografías, hacemos control de placa, hacemos varias herramientas que son necesarias para el control de esta enfermedad. Entonces, una vez que el paciente ya termina su primer paso, tiene que acudir cada 3 meses al periodoncista y una vez que es dado de alta, ya puede acudir cada 6 meses. Con esto puede continuar con su tratamiento con el dentista general, pero siempre acudiendo con nosotros. Se atiende paralelamente, simultáneamente. Perdón. Así es. Entiendo, doctora. ¿Cuáles son los cuidados que un paciente tiene que tener en casa? Entiendo yo, corríjame si estoy equivocada, pero la mayor clave del éxito de este tratamiento es el trabajo que el paciente hace en casa, ¿no? A veces tenemos la creencia de que un paciente con un problema periodontal con regularidad se tiene que hacer un tratamiento para problema periodontal, pero regularmente es dado de alta y con los cuidados adecuados, ya no en su necesidad es tratado nuevamente para este tratamiento, ¿cierto? Exactamente, de hecho el éxito de un tratamiento periodontal es que el paciente no vuelva a caer en lo que es la enfermedad periodontal, simplemente no mantenerse activo. ¿Cómo hacemos esto? El paciente, la verdad, lleva todo el trabajo en casa. Nosotros lo vemos una vez cada 3 meses, pero realmente el que tiene que asumir todo es el paciente. Nosotros aquí les brindamos técnica de cepillado personalizada, uso de hilo dental, control de placa, Waterpik, cepillos electrónicos, entre otras cosas que le ayudan al paciente dependiendo sus necesidades. Entiendo. Entonces, básicamente mi trabajo va de lo que haga el paciente. Completamente de la mano del paciente. Exactamente. Entiendo, doctora. Doctora, le agradezco muchísimo la información que nos acaba de proporcionar y deseo que tenga un excelente día. Muchísimas gracias. Le recordamos que estamos en la Clínica Dental Álvarez, ubicados en Misión de Loreto, número 3045. Nuestra dirección y el resto de información de contacto aparecerá en la parte inferior de sus pantallas.